Bien, perfecto. Entonces, le vamos a dar comienzo a esta charla. Hoy estamos charlando con Miriam Letieri. Vamos a presentarla. Ella es profesora de inglés del Bachillerato Travesti Trans Popular Mocha Celis. Se desempeña como docente, preceptora y secretaria. A su vez, es actriz y también realiza charlas y capacitaciones sobre inserción sociolaboral de las personas travestis, trans y no binarias, y desarrolla su trabajo en la importancia del cupo laboral trans, la necesidad y el derecho para promover la diversidad en el mundo laboral. Muchísimas gracias, Miriam, por acompañarnos. Gracias a vos. Muchas gracias, Marian. Y también la tenemos como invitada especial a María Soledad Vázquez. Ella es profesora en ESI, en varios institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, en la diplomatura en formación en ESI de la UNSAM. Es feminista, madre, compañera de un compañero, amiga e hija. Es socióloga, profesora de sociología y magíster en educación por la Flaxo Argentina. Y además, ya hace casi 14 años que investiga las maternidades juveniles en contextos de vulnerabilidad. Así que muchas gracias, Sole, por tenernos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Genial. Bueno, María, gracias. Para empezar, nos gustaría que nos cuentes brevemente de qué se trata este bachillerato, la Mocha Celis, y más o menos cuánto hace que trabajas allí. Bueno, el bachillerato abrió sus puertas en el 2011 para intentar, y por suerte debo admitir que hoy en día estamos por el buen camino, que es romper un poco esta brecha que había a nivel educación entre la población travesti trans mayor de 16 años, que había quedado por fuera de un sistema educativo, y que a su vez otros bachilleres o colegios y escuelas nocturnas seguían expulsando sistemáticamente. Se crea en el 2011, un año antes de la Ley de Identidad de Género, con lo cual, digo, remarco esto porque es muy importante saber el porqué, el contexto. Digo, muchas chicas y muchos chicos, al no tener una ley que ampare y que visibilice tu identidad, era muy difícil que se animen a ir a inscribirse a una escuela. De hecho, en el primer año venían con miedo también porque pensaban que era una cuestión sistemática de lo que ya habían vivido anteriormente. Mi incorporación fue en el 2000, fines del 2012, y comencé con el ciclo lectivo 2013. No conocía el secundario. En el caso mío, al haber tenido un tránsito por el sistema educativo, si se quiere, tradicional, que no fui expulsada y demás, como que no entendía por qué, que es algo que hoy la sociedad le sigue pasando. Por eso me encanta compartir que a mí me pasó, que es no entender por qué existe un bachillerato para población travesti trans o diferentes identidades, cuando, según la Constitución, podemos ir a estudiar a cualquier lado. Y ahí empezar a darme cuenta del porqué de la cuestión de vulnerabilidad, de la cuestión de expulsión, la cuestión de que lamentablemente no se trabaja la diversidad en su totalidad en las escuelas. Entonces es un lugar donde a veces la propia diversidad se siente incómoda si no te está incluyendo y permanentemente te está poniendo en lo binario. Entonces, para redondear un poco, la escuela lo que vino a intentar sanar fue como ese bache que había, y en el día de hoy la escuela se terminó transformando en una pata educativa, pero aparte también social, que asiste a nivel gabinete psicopedagógico, a nivel legal. Digo, tenemos un gabinete de abogados que hacen todos los trámites necesarios como cambio registral, subsidios y demás, y de contención, para que estudiantes, digo, todas las personas hemos transitado a la escuela y quizás en el último año nos poníamos medio mal porque estábamos terminando, pero siempre uno veía la escuela como, bueno, me quiero ir a mi casa, y que las propias chicas lo vean como una segunda casa del momento que pisan la escuela en un primer año, es porque hay un trabajo un poquito diferente al tradicional que se viene haciendo en las escuelas. Sí, totalmente. Y en el Mocha Fest a fin de año pueden también mostrar sus proyectos. Son impulsadas a crear sus propios proyectos y salidas laborales. Eso es excelente. Sí, porque particularmente el título es Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades, y justamente lo que se busca es fomentar esta cuestión de comunidad y de potenciar. Digo, estamos hablando de una población que quizás lamentablemente siempre tuvo el mismo destino
a nivel laboral, porque generalmente es expulsada a lo que es la prostitución o el trabajo sexual, y cuando vos le planteás, bueno, hay una posibilidad de trabajo, pero ¿qué experiencia tengo yo? Entonces, lo que hacemos es desarmar lo que vos venís haciendo, porque si tenés 30 años, de algún modo subsististe en esta jungla que yo llamo vida, transformar eso en herramientas. Entonces es lo que promovemos desde las materias, todas creo que lo trabajamos, promovemos para que justamente ir despertando a ver cuáles son tus habilidades, y en las que, como vos mencionabas, las Mocha Fest son festivales que nos sirven para recaudar fondos para el sostener el espacio, y aparte para mostrarle a la sociedad, porque puede venir cualquier persona, mostrar el trabajo que hacen las propias chicas en emprendimientos y en diferentes situaciones, ¿no? Como para poder mostrar que hay otras realidades y no la que a veces la sociedad o los medios y demás hicieron creer sobre nosotras. Y en referencia a eso, entonces, ¿cómo se sustenta la Mocha Celis? Actualmente lo que tenemos es reconocido el título secundario, tenemos el reconocimiento de la POF, que es el plantel, digamos, docente de solamente 16 docentes, más 3 puestos administrativos, pero los bachilleratos tienen una particularidad que no tiene un reconocimiento oficial por parte del Estado, porque recordemos que primero que los bachilleratos surgen post-crisis 2001, y es un modo, a ver, de paliar un poco justamente un problema social que existe. Entonces diferentes personas u organizaciones crean estos espacios educativos, y una de las excusas del Estado es, bueno, lo decidiste crear vos, hacete cargo, pero por otro lado estamos haciendo cargo de una problemática de política de Estado. Entonces ahí es como que se llega, bueno, te reconozco parte de las personas que trabajan, pero no se nos otorga un edificio propio como cualquier sistema educativo, ni tampoco tenemos un financiamiento integral que implicaría en vacaciones mantener el espacio, hasta cambiar una lamparita sale del bolsillo nuestro, de los docentes o los emprendimientos que hace estudiantes. Estamos reclamando a nivel estatal por una cuestión que nos hacemos un trabajo únicamente de educación, digamos. Hay un trabajo muchísimo más integral. Hace menos de una semana nos conformamos como asociación civil, porque impulsamos diferentes proyectos, sobre todo en este contexto de pandemia, el proyecto del Teje Solidario, que es paliar un poco la necesidad que está habiendo, y con eso alcanzamos a 700 personas de Cava. Digo, si no es Mocha Celis un espacio que trata de tapar los baches estatales justamente, cuando digo estatal no me refiero a colores políticos de gobierno, sino a la figura de Estado, y siento que ahí vamos como articulando un poco para lograr conseguir, digamos, el esfuerzo que hacemos las organizaciones, que siempre es de la sociedad civil, invitar al Estado a que lo pueda hacer, porque nosotros tenemos que hacer esto por una falla estatal. Las personas travesti trans tienen una expectativa de vida de 35 a 41 años por una falla estatal. Porque no hay implementación, no hay capacitaciones para entender la problemática, no hay políticas públicas que nos incluyan a nosotras en trabajos formales. Hay muchísimo, bueno, acá por ahí luego Soledad va a poder a ampliar un poco más, digo, pero el resto de las escuelas tradicionales de nuestro país tiene un grado alto de expulsión para la población trans, para las infancias trans. No digo que es lo mismo que pasaba en los 90, pero hoy en día sigue sucediendo. Hoy en día hay docentes o espacios donde no entienden a la visibilización trans. Y hay que entender, y con esto cierro la idea, de que muchas veces para nosotras, como lo pudo haber sido para cualquier niño o niña, la escuela es un segundo lugar de contención, y en la población travesti trans, la casa a veces es un lugar de expulsión. Y si vos vas a la escuela a buscar eso que no te están dando en tu casa y te vuelve a expulsar, es lo que se llega a las cifras que manejamos, que son a partir de los 12 años la población travesti trans queda expulsada de todo sistema, y comienza ahí un intento de subsistir de cualquier modo, porque sos un ser humano y tenés que vivir. Por eso, en ese intento de tan temprana edad, la expectativa de vida de una persona travesti trans es de 35 a 40 años.
Sí, y aún así, estando la ley de identidad de género vigente, no se cumple, no se tiene en cuenta en todas las instituciones educativas. Muchos y muchas docentes desconocen de qué se trata la ley de identidad de género y los derechos que adquieren nuestros alumnos, nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y de ahí lo que nosotros pensamos de la importancia que tiene la ESI en las escuelas desde todos los niveles, desde el inicial en adelante, para poder visibilizar y para poder educar docentes, alumnos, sociedad en general. Sí. Sí, que la escuela no puede ser un lugar de expulsión, o sea, es justamente lo contrario, debería ser siempre de apertura y de contención. Entonces, bueno, sí, hay que tomar conciencia sobre esto y realmente leer sobre eso y formarnos y bueno, incorporarla en todos los niveles. ¿Vos, Sole, querés decir algo? Sí, porque me están haciendo pensar, en realidad, escuchándolas, me acuerdo, justo estoy transitando una serie de clases donde, casualidades, estamos haciendo hincapié, yo soy profesora de ESI, en institutos de formación docente en la ciudad de Buenos Aires. En realidad esto debería estar aplicado a nivel nacional, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires, los profesorados, los institutos de formación docente tienen un espacio curricular destinado a desarrollar estos contenidos, digo, ¿no? Vos sabés que una vez por semana vas a tener que transitar un taller de 3 horas cátedra, y además que eso es condición necesaria para recibirte docente, ¿no? Bueno, en este contexto, da la casualidad que en estos últimos talleres estuvimos trabajando particularmente un eje de la ESI digo, ¿no? Educación sexual integral. Esa es la perspectiva que nosotros respetamos, porque esa es la ley, esa es la perspectiva que está consagrada legalmente, que aparece en la ley, ¿no? Nosotros no hacemos ni educación sexual solo, ni educación sexual para la salud, ni salud y adolescencia, ni educación sexual para el amor. No, nuestra perspectiva política, pedagógica, es la perspectiva integral. Y desde ahí, un eje central es el ejercicio de los derechos. Y en estos últimos talleres que hemos tenido, hay una idea que insiste, ¿no? Cómo opera la ley, en tanto herramienta necesaria para el ejercicio de los derechos, pero no suficiente. Claramente la ley y la consagración de una ley, la consagración de derechos y esa expresión en herramientas legales constituye una conquista, constituye un avance como sociedad, pero cómo después en las cotidianeidades uno se da cuenta de que las distancias entre los derechos sancionados por esa ley y las realidades cotidianas, y bueno, a veces son sustantivas, ¿no? Y yo quiero ser cuidadosa con esto, ¿no? Porque el avance, es verdad que el avance en materia de derechos sexuales, relacionados con las juventudes, relacionadas con las disidencias, relacionadas con las feminismos, con las infancias, digo, en estos últimos años, el desarrollo de esta sociedad en comparación con otras fue abismal. También es verdad que todavía tenemos una deuda que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, pero en términos generales nos coloca como una sociedad avanzada. Sin embargo, digo, ¿no? Esto que comentaba Marian, ¿no? Digo, un derecho básico como es el derecho a la educación, concretamente se vulnera. Y cuando vos perteneces a un colectivo disidente, del que fuese, digamos, que en este caso un colectivo, digamos, donde la cuestión de la sexualidad y de la identidad sexual es tan fuerte, digo, abre preguntas, ¿no? Ahí hasta dónde hemos avanzado o no. Y en ese marco, una de las reflexiones a las que alcanzamos con mis alumnos de los talleres de ESI es, ¿qué importancia tiene la práctica pedagógica en esta concreción de los derechos, ¿no? O sea, esto, ¿no? La ley es una herramienta necesaria, pero no suficiente. ¿Y qué lugar ocupa entonces la labor pedagógica, la práctica política pedagógica, ¿no?
Entonces esto, ¿no? Tener un proyecto como el Mocha, sostenerlo, digo, con estas adversidades, de que no tenemos ni siquiera para una lamparita y tenemos que renegar para que nos consideren como profes y nos paguen nuestro salario y nos reconozcan los títulos, y bueno, que además se abren otras, ¿no? Esto de este concepto tan interesante de la interseccionalidad. Además se abren otras problemáticas, ¿no? Que se cruzan ahí, se articulan. Y renegar y sostener y estar convencida de que hay que ahí militarla y poner el cuerpo y sostenerla y dar clases todos los días, ¿no? Nada, como que se me abrió una pregunta por ahí, y bueno, en relación concreta a la pregunta que vos hiciste, Romy, eso es ESI, en el sentido más cabal. Sí, sí, sí. Asumir un derecho y ejercerlo es ESI. Sí, claro. Es sostenerlo con la práctica. O sea, no Sí. me puedo quedar solamente con la ley y que existe un marco legal. Lo tengo que sostener con la práctica, tengo que... Con la educar atención de que considerando que ese marco legal es necesario, ¿eh? Sí, sí, Porque no es que estamos totalmente. desdeñando, es necesario en términos de reglamentación, y también, digo yo, ¿no? Ahora 2 o 3 días se cumplieron 10 años de la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Y la traigo porque, digo, fue una conquista, viejo, ¿cómo no va a ser una conquista? Fue una lucha ahí materializada, es un hito, es un mojón, todas las conquistas que fuimos alcanzando socialmente. Ahora, lo que no puede es conformarnos, digamos, ¿no? O decir la lucha acá, bueno, ya está, se terminó. No. Yo creo que en ese sentido nunca nos conformamos por algo que mencionó antes Phil, y que yo soy muy partidaria de que no hay que conformarse, porque por ejemplo la ley de identidad de género, a más de una de nosotras que tenemos otro recorrido, nos ayudó, nos cambió y nos facilitó y abrió puertas. Pero la persona que estaba en una situación de vulnerabilidad siguió estándolo, pero con otro nombre. La ley de identidad de género, que obviamente celebro, aplaudo, y si tuviese que volver a ese momento, seguiría como luchando porque se sancione. Lamentablemente no fue necesario, porque digo, después de 8 años tenemos que estar reclamando el cupo laboral, porque creíamos que en ese momento quizás esa pata iba a estar solucionada con el tema de que, bueno, ahora que tenés la posibilidad de tener tu nombre en ese CV, no hay más rechazo. No, es mentira, porque lamentablemente la sociedad viene con un chip que nos pusieron a todo el mundo, y que ese chip justamente es muy binario, y que todavía nosotras en una entrevista laboral seguimos generando ruido. Entonces, si no empezamos a trabajar, que yo también le llamo la ESI del mundo empresarial, si no la empezamos a trabajar también, que sea sobre la diversidad, la inclusión, y no estoy hablando solamente de género y sexualidad, sino inclusión en todo sentido, de una persona con una discapacidad, de no tener un prejuicio que sobre, porque sos una persona trans o una persona no vidente o lo que fuese, hay ciertas cosas que no podés hacer. Yo he trabajado con mucha gente con diferentes discapacidades y con diferentes formas de desenvolverse, y eran iguales a mí o mejores en lo que hacían, no tienen nada que ver. Y me parece que lo que hay que romper todavía a nivel social con una, yo le llamo la gran ESI integral, que sea para todo, para la educación, para el trabajo y demás, es justamente acercar herramientas. Creo que lo que falta es eso. No sé quién a ver, sí sé, pero tampoco quiero denunciar quién las tiene que hacer, pero es un trabajo social que tenemos que hacer las organizaciones y las personas que nos interesa la temática, junto con políticas estatales. Si no, es una lucha constante únicamente de la sociedad civil. Me encantó lo de la ESI del mundo empresarial, me encantó, porque en realidad la ESI debería ser parte de toda, no solamente formación docente en las universidades, debería ser una materia básica en toda la educación, primaria, secundaria, tendría que estar siempre, no en que a veces que queda en una jornada o que queda en algún proyecto todavía, por más que es transversal, y tendría que estar presente siempre los 365 días del año durante todo el ciclo lectivo. O que es una perspectiva, sí. De alguien. Digo, a veces queda en la voluntad de, y tampoco es, claro. Lo celebro, pero tampoco está bueno, porque si no es vos tu voluntad, pero por ahí en una escuela, por ejemplo, tenés a la región o al distrito que va en contra. Entonces es como,
mucho trabajo que tenés que hacer, digo, está bueno que nos empecemos como a tomar un poco de conciencia, y hay algo que digo, y que perdón, digo, suelo ser muy fuerte en esas cosas, que digo, nos guste o no nos guste, es una ley. Y hasta que se derogue, que espero eso nunca suceda, hay que ejercerla. Digo, si no se está violando algo, no se está violando un derecho, se está violando, perdón, no se está violando una ley, se está violando un derecho. Hay que entenderlo desde ese lado. Sí, entonces me parece... Y lo que solo justamente iba a decir, es una perspectiva de género, de derechos, ¿sí? De derechos humanos, de justicia social. Yo creo que venimos empujados y empujadas por las nuevas generaciones, desde las campañas nacionales por la lucha por el aborto, por la despenalización, venimos empujados por los movimientos feministas también, y esto se va replicando y ojalá se pueda seguir replicando en todas las generaciones que vengan y se pueda ver en el ámbito laboral, en todos los ámbitos educativos, y claro, que en todo el mundo. Es realmente una conquista. Una conquista, sí. Yo podría hacerle una pregunta a María. Sí. No, porque para mí es como muy convocante la idea de que, bueno, ¿y cómo se hacen los talleres de ESI en el Mocha? Si es que se hacen talleres, digo, si esa es la opción que han tomado, porque eso también es interesante, cuando uno habla de perspectiva integral, también habla de perspectiva integral en términos didácticos. No hay una sola manera de enseñar la ESI, ni siquiera hay una sola manera esencial, digo, ¿no? Estos son caminos que se construyen, bueno, el propio campo de la ESI propone distintas estrategias didácticas, pero bueno, a mí me gustaría pensar más institucionalmente, porque como empezamos este encuentro, claramente el Mocha tiene muchas particularidades institucionales que la distinguen de otras instituciones. Y esas particularidades, bueno, yo entiendo que deben tener algún correlato en las dinámicas, en las decisiones más pedagógicas, didácticas, ¿no? Y bueno, eso, como más desde el lugar curioso. Mira, no, igual está buena la pregunta porque a veces pasa mucho esto de que, imaginan, digamos, con la apertura que tiene a nivel de género y a nivel, obviamente, trabajamos también las cuestiones afrodescendientes, migrantes y demás, digo, la gente se suele preguntar, digo, bueno, ¿y cómo es el trabajo de la ESI supuestamente en un espacio que se jacta de tener diversidad? Y no solamente nos jactamos, digo, está compuesta la Mocha por diversidad. Creo que no quiero tampoco, porque no tengo un censo a nivel nacional, pero creo que es la única escuela que tiene una gran parte de la planta docente personas trans. Digo, no sé cuántas otras escuelas tienen personas trans. Entonces, digo, me parece que primero que tenemos una política de hacerla transversal a la ESI, más allá del contenido de trabajarlo, la solemos hacer transversal desde la materia, no sé, matemática, que es una de las más difíciles a veces para el común denominador, hasta la más fácil, que es educación para la salud, educación y género, la llamamos nosotros, y también trabajamos mucho con el tema de la primera persona. Digo, todos y todas podemos hablar de cualquier tema, ¿no? Digo, personas cis que hablen de personas trans, o personas trans que hablemos del aborto, no importa. Pero me parece que es más enriquecedor cuando somos esas personas las que hablamos desde la voz, digamos, de ese primer relato. Entonces, yo digo, me parece, de hecho es algo que planteamos, yo, Marian, soy una persona diversa, que me paro adelante de un curso de gente que es súper diversa, porque hay un porcentaje trans, un porcentaje de personas no binarias, y un porcentaje cis heterosexual que están conociendo la escuela. Digo, y ya para toda esa gama de personas, tenés una docente trans para adelante. Y ahí cómo segmentar, digo, ya en ese momento, sí, ya empezaste a dar ESI en ese momento, digo. Ahora, queda en vos cómo lo empezás a desarrollar. Yo trato de mezclar mucho, por ejemplo, no sé, si a mí un estudiante me pregunta, profesora, ¿cómo se dice en inglés una mala palabra? O ¿cómo se dice travesti? O ¿cómo se dice? Yo te lo digo, o sea, con naturalidad. Digo, yo cuando era chica y le preguntaba a mi profesora de inglés, profesora, ¿cómo se dice tal palabra? Si no estaba dentro de la planificación, o si era un poquito subida revolucionaria. De tono. Claro, pero no me refiero a un insulto, si no subida de tono, por ahí ponerla en jaque y decirle, ¿cómo se dice hombre trans en inglés? No es que no sepa, la ponía nerviosa ella,
pero no porque no sabía, sino porque le estás rompiendo esa estructura porque en su planificación nunca pensó justamente la ESI. Entonces yo creo que desde la Mocha lo que hacemos, de hecho, vamos a dar capacitaciones a otros docentes sobre ESI, y el propio Estado en el 2018 nos vino a buscar para ser formadores de formadoras, y yo fui una de las docentes, la primer docente trans que dio las capacitaciones de ESI del 2018 a un grupo de 600 docentes de CABA. Que, a ver, creo que a modo de chiste me lo dijeron, pero es algo real también, que digo, se divide como en comisiones cuando vos haces esas capacitaciones, bueno, ustedes deben de conocerlas, y en esas capacitaciones decía, la que más se desarrollaba la temática de diversidad era la mía, por una cuestión de que mi presencia ya despertaba interrogantes, y porque también hay que admitir que la ley es, y lamentablemente yo le haría un ajuste un poquitito, que es el tema de diversidad, chiquitito. Y no me refiero a la diversidad sexual, digo, la diversidad general es como muy chiquitito. De hecho, yo creo que lo ampliaba un poco más por una cuestión de que empezaban a preguntar, y bueno, igual es muy largo ese tema, pero digo, hay muchos emergentes que de esa situación me sacaron ideas, porque por ejemplo, no sé, había situaciones en las cuales docentes no se daban cuenta o no asumían que yo era una identidad trans porque me mandaba el ministerio y porque era docente. Entonces no puede ser una genial. Si, si no hay patriarcado ahí, ¿el patriarcado dónde está? Claro, pero ¿por qué? A ver, entiendo también porque incluso no era desde la maldad, si se quiere poner una palabra, sino que era desde este chip que yo mencionaba antes. Claro. Y una persona, sin justificar la diferencia de edad, pero una persona que es directora de un colegio, tiene casi 60 años, en su formación no tuvo ESI, porque estamos hablando de bastantes años atrás, nunca tuvo un contacto en 60 años, que puede suceder y pasa mucho, con una identidad trans. De golpe se ve al lado de alguien y empieza a dudar, no creo que sea, porque en mi estructura de vida que me crié durante 60 años, esto no existía, y no es que no existía, pero estaba tapado. De hecho, hay un documento que me encantaría poder compartirlo y ahora no lo recuerdo, que la hizo la profesora de historia de la Mocha, que trajo documentación de personas travesti trans de 1800. Mirá. No existíamos. Digo, obviamente que era otro formato, otra forma, otra manera de expresarse. No existía quizás el expresar tu estética, de adecuarla al género autopercibido, porque no era ese contexto, pero de relatos de personas, de cartas de personas adjuntando la foto de lo que era una persona travesti trans en ese momento. Entonces digo, si las escuelas pudiera, la profesora de historia en todas las escuelas, por ejemplo, cuando trata la guerra mundial, o cuando tratan situaciones de guerras puntuales, digo, hay un montón de textos donde se habla, por ejemplo, del amor homosexual en esas guerras. ¿Por qué no te podés animar a traer un texto de eso? ¿Cuál sería el problema? Hay una película, yo soy cinéfila, ¿no? Hay una película que habla, es una historia real, en la Primera Guerra, de un grupo de oficiales ya no me acuerdo de qué país escandinavo, Dinamarca, Noruega, no me acuerdo cuál, Finlandia, no me acuerdo. Era un grupo de oficiales que era gay, y cuando descubren que tenían así su grupo y sus prácticas, bueno, empieza la casa de brujas, pero ¿cómo? Tomándolo como locos. Entonces los encerraban en manicomio, bueno, y uno resiste, y es una historia real. Era una persona que le gustaba mucho dibujar, y empieza a hacer su camino como dibujante de dibujos eróticos, y termina en Estados Unidos, su vida es migra. Él resiste, bueno, y termina teniéndose que exiliar. Pero eso que está diciendo Mariana a mí me interpeló, digo, a un grupo de oficiales de un ejército europeo, digo, no de esto que jamás nos podríamos abrir preguntas por ahí. ¿Sí? No, claro, bueno, en mi época, por ejemplo, cuando yo iba al secundario, que fue el tramo del 2000 al 2004, por ejemplo, no se hablaba de las mujeres de la guerra mundial. Ahora se está empezando a hablar, digo, de los grupos de enfermeras y demás. Digo, lamentablemente, es bueno, pero digo, lamentablemente a veces es tan escalonado que, bueno, primero es necesario hablar de esto, después ir sumando y demás. Yo en ese perdón, no sé si me voy a equivocar de palabra, escalonamiento, creo que está bien dicho. En ese escalonamiento, lo que a veces intenta hacerle
ver a la sociedad es que la gente se va muriendo. Digo, cuando no trabajamos las cosas, si no trabajamos el aborto, esa nena que terminó abortando en otro lado termina muriendo lo más probable. Si no trabajamos la diversidad y la inclusión, esa persona trans que prefirió irse para que no la golpeen en la escuela, va a terminar seguramente asesinada porque es lo que pasa con nosotras. Digo, entiendo los tiempos que tiene la sociedad, pero me parece que a veces hay que poner un poco de aceite a ese engranaje social para que vaya un poquito más rápido. Y me parece que todo este tipo de encuentros, personas como ustedes, ahí viene el momento de halagos, pero no, todo el momento de encuentro, las personas como ustedes, digo, que fomenten todo esto, y también personas que pertenecemos, porque a mí me pasaba de que sí, yo lo admito, no pertenezco al colectivo travesti trans que sufre la mayoría una cuestión sistemática, pero ¿qué hago yo con eso? Me quedo en la comodidad de la heteronormativa porque logré entrar, y bueno, más o menos con alguna que otra cosita, pero más o menos la paso, la voy pasando, o me involucro. Yo hasta que no conocí la mocha, la verdad que trabajaba en empresa, yo soy una identidad trans desde los 11 años, y todo mi recorrido lo hice como identidad trans, y digo, trabajaba en empresas, ganaba mi plata, no necesitaba ni siquiera meterme en la temática. Pero empecé a ver, bueno, con este privilegio, que no es un privilegio tener un trabajo, pero la gente está tan mal un lado que del otro lado se ve como un privilegio, digo, ¿qué hago con eso? ¿Ayudo a otras personas? ¿Sigo ayudando a una multinacional a que junte plata y no haga absolutamente nada social? ¿O me voy a otra arista? Entonces digo, eso es el compromiso que a veces también el resto de la sociedad tiene que ir teniendo desde tu lugar. Digo, sos docente, sos gerente de una empresa, o sos hermana, papá o mamá de una identidad trans. Digo, me parece que un poco más de compromiso falta. Y hoy, y con esto ya, perdón, cierro, si la excusa es la falta de herramientas, ya no te creo. Porque somos muchísimas las personas que estamos trabajando esto para acercarte la mejor información que pueda sin muchas barreras. Entonces digo, quien quiere puede. A mí, y con esto, mira, ahí te voy a involucrar a vos, ahora Sole, seguro, en una de las formaciones de ESI, una docente se me levantó y me dijo, pero ustedes me están reclamando algo que yo no tengo la culpa que nunca me hayan dado. Ella se refería a que supuestamente el Estado tiene que darte herramientas sobre cómo trabajar la diversidad. Mi respuesta general siempre es, obviamente que el Estado te la tiene que dar, pero vos sos un ser humano que podés ir a buscarla también. Yo no tengo herramientas de muchas temáticas y cuando quiero interiorizarme voy a buscarla. Obviamente no se lo dije así porque tenía que ser un poquito más polite, pero se lo di a entender. Digo, me parece que no es una excusa la falta de herramientas. Sí sigamos reclamando a la cuestión estatal que siga proveyendo, proveyendo, está bien, de lo que le corresponde, pero por otro lado, involucrémonos. No conoces, bueno, venía la Mocha y vemos cómo podemos articular. Anda a Sil y a las chicas que trabajan el tema de la ESI y la diversidad, el material que generan ellas con respecto al contenido en inglés. Dejar esa excusa, no, yo soy profesora de matemática, esto a mí no me compete, no sé cómo hacerlo, hacelo vos. No, digo, dejar de reducir la ESI a la biología. Sí, totalmente. Sí, y sacar de lado los enfoques médicos, moralizantes, entrar realmente a conocer la integralidad de los lineamientos curriculares que tenemos presentes, los materiales que están generados para la ESI. Me parece súper interesante que la Mocha tiene una perspectiva decolonizante, migrante, absolutamente transversal e interseccional. La verdad que es creo yo como docente me siento interpelada a seguir aprendiendo y buscando, interiorizándome para que todos mis alumnos y alumnes se sientan representados, representadas en el aula, y que no sea un lugar de expulsión.